Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Para disfrutar 60 minutos, dar una mano. Para enterarse de todas las cositas que por allí andan sueltas en la ciudad y también para visitar diferentes instituciones que nos acompañan permanentemente. Así que gracias a todos realmente. Ya está todo el equipo dispuesto para dar una mano. Y estamos visitando un lugar realmente impecable que hace muy poco tiempo podemos tener los ríos tercerenses para disfrutar. Aquí en el Club 9 de Julio, tercer tiempo, ¿de acuerdo? Nos vamos al encuentro con Roxana, que tiene invitados especiales. Bueno, estamos con el doctor Roberto Colla, quien hace mucho tiempo está trabajando sobre lo que es la problemática del SIDA, en lo que tiene que ver en la prevención, para evitar tantos de estos casos que azotaron a nuestro país. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Un placer charlar un ratito con ustedes. Bueno, y un tema tan puntual como es el SIDA y el trabajo que se viene haciendo, ¿desde cuántos años? Mira, casualmente hace días, porque es una pregunta que yo mismo me hacía, ¿cuánto hace que estoy en esto? El primer certificado que tengo es de mayo del 88, o sea, 20 y pico de años que estoy en la problemática. La infección es de los años 80 y yo en el 88 estuve en las primeras jornadas. A partir de ahí comencé a trabajar en este tema. Y este tema que en su momento arrojaba unas cifras y que en la actualidad, ¿cuáles son las cifras que se pueden conocer sobre los casos en Río Tercero? Mira, hablar de números y sobre todo en mi caso particular, hablar de mi laboratorio, la información es muy sesgada. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad pasa mucha información por mi laboratorio, entonces no es una buena referencia creer que los datos que tengo yo refieren a toda la ciudad. Lo que yo te puedo decir es los datos en general que dicen que hay una prevalencia de más o menos 1 cada 1000 personas adultas sexualmente activas, más o menos esa es la prevalencia. No difiere en ninguna parte. Sí hay algunos colectivos, como son los grupos trans, que sí, ellos tienen una prevalencia un poquito mayor, que está alrededor del 12%, así que es una epidemia que está bastante concentrada, pero en definitiva, los números reales es que 1 cada 1000 adultos está infectado. Esto, desde cuando se comenzó a trabajar, desde los primeros seminarios, como me comentabas recién, ¿cómo fue avanzando en tantos años y de qué manera la gente va tomando toda la tarea de prevención que se ha realizado? Mira, yo siempre digo que la infección por HIV tiene, lo podríamos ver como en dos conceptos, ¿no? Un concepto médico-científico y un concepto social. Desde lo científico tuvimos enormes avances, de lo que yo te decía recién, de los años 80, 90, cuando le decíamos a la gente, ¿para qué te vas a hacer un análisis? Si en caso que nosotros nos enterábamos que estás infectado, no teníamos nada para ayudarlos, hasta hoy que le decimos al revés, mirá, hacete el análisis porque es muy importante para que vos no desarrolles la enfermedad. Desde cuando teníamos que esperar, cuando un bebé nacía de una mamá que estaba infectada con VIH, teníamos que esperar 1 año para poder hacer un diagnóstico preciso al bebé, a hoy que ya le podemos hacer los análisis a la mamá y evitar que ese bebé nazca con la infección, hasta grandes cambios que hubo en toda la problemática. Mientras que en lo social no hubo cambios. Yo digo, o sea, en lo social sigue habiendo discriminación, sigue habiendo ocultamiento de la infección, porque en realidad las personas que viven con virus no dicen, no cuentan, y es una carga importante que llevan.
Con lo cual yo creo que en este periodo de tiempo hemos tenido enorme evolución en lo científico y tristes experiencias en lo social. Cuando hablamos de lo social, a veces lo que más preocupa es los adolescentes, el hecho de que en estos momentos puntuales los adolescentes como que viven rompiendo límites. ¿Toman las precauciones, de acuerdo a los trabajos que ustedes hacen, los seguimientos, toman precauciones para esto? ¿Tienen respeto a este tipo de enfermedades? Me encanta porque te echamos la culpa a los adolescentes en todo. No, en realidad la culpa la tenemos vos, yo, mi amigo que está del otro lado de la cámara, porque somos los que menos usamos el preservativo y somos los que más relaciones sexuales tenemos ocasionales. Los adolescentes tienen su historia, pero han incorporado el preservativo en sus relaciones sexuales porque están cambiando, o sea, digamos que la generación de los chicos están aprendiendo que deben usar el preservativo. No siempre está al alcance de ellos el preservativo, entonces esa es la dificultad que tienen. Recién cuando vos me preguntabas los cambios que hubo, bueno, también hubo cambios en esto. Cuando yo decía preservativo, medio que nos poníamos colorados todos, ¿no? Y hoy, en la puerta de mi laboratorio hay un dispenser de preservativos a donde todo el mundo que quiere pasa y se sirve como bombones. Y nadie me cuestiona ese tipo de cosas. Antes había un enfrentamiento en esta cosa, pero ahora ya no. La incorporación del uso del preservativo a nuestras relaciones sexuales es una dificultad. En los adolescentes, pero en los mayores también. Fíjate vos que si nosotros vemos la epidemia de VIH, que vamos a informar seguramente en un par de meses más, vamos a estar informando, hay un pico importante de incidencia después de los 55 años. La respuesta es fácil. El advenimiento del Viagra y el no usar el preservativo hace que esta infección crezca en este grupo etario. O sea que en esto se ha cambiado el margen de edad, digamos. Sí, en realidad las edades, o sea, la infección sigue siendo más joven, pero hay un pico en una edad más tardía. O sea, la infección sigue siendo en los jóvenes, pero hay picos en los adultos. O sea, lo que quiero decirte con esto es que no solamente los jóvenes no se cuidan, no nos cuidamos ninguno. O sea, incorporar el preservativo y mucho más a nuestras edades es muy difícil. Es que como todavía hay ciertos mitos con respecto al uso, como los hubo siempre, y no se toma en cuenta el hecho de la prevención en cuanto a las enfermedades infectocontagiosas, que es puntualmente a lo que apunta el preservativo. Claro. Fíjate vos que debemos recordar que el preservativo no solamente tiene la utilidad de evitar el embarazo no deseado, y no solamente de HIV, porque HIV es el top de los líos, ¿no? El top de las enfermedades, porque no tiene cura, el resto de las enfermedades tienen cura. Pero digamos que el paciente va y dice, me quiero hacer un HIV. Se hace el HIV y como es negativo dice, bárbaro, no tengo nada. Y en realidad no sabe que por debajo de eso hay un montón de enfermedades de transmisión sexual que mínimamente debería controlarse. O sea, si yo voy al laboratorio a hacerme un análisis de VIH y me da negativo, significa que de alguna manera tuve una relación sexual desprotegida. Con lo cual debería mínimamente controlarme para sífilis y, en el caso de las mujeres, un exudado vaginal. O sea, digamos cosas elementales, porque, digamos, si uno está pensando, no tengo VIH, no tengo nada, bueno, es un error importante. Bueno, podríamos hablar horas, Cacho. Increíblemente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por siempre estar informándonos y ayudarnos a prevenir no solamente esta enfermedad, sino todas las otras enfermedades infectocontagiosas, como vos bien lo decías recién, que a veces no se tienen en cuenta. Es verdad. Yo siempre les digo que, en realidad, no pueden ustedes agradecerme a mí, porque me gusta lo que hago y ustedes tienen la generosidad de invitarme, intentando difundir el tema, intentando que las acciones en prevención lleguen, así que no es a mí a quien debemos agradecer, sino a los medios de difusión en general que siempre están informando del tema. Bueno, usted lo escuchaba, es el doctor Roberto Colla, quien hace más de 20 años que trabaja en lo que es la prevención contra el SIDA. Antes, lo decía él, no había tratamientos para este tipo de enfermedad. Hoy hay tratamientos, así que bueno, simplemente
vale llegarse a los distintos laboratorios donde usted pueda asesorarse y saber un poquito más sobre esta enfermedad. Solo el amor consigue encender lo muerto. Preocupante la situación de los perritos y los gatos sueltos en nuestra ciudad, pero hay gente que está trabajando intensamente para que esto no ocurra y además se encarga del cuidado de los animalitos. Por eso en este bloque presentamos a Cristina, veterinaria ella, que nos va a hablar de un tema específico que no va a terminar en este programa, sino en el próximo vamos a tener la segunda parte. Buenos días, en el día de hoy vamos a solucionar un pedido de la gente, más que un pedido es una incógnita que tienen de la época y que es por qué maullan tanto las gatas, por qué se escuchan gritar tanto las gatas, tantas peleas y riñas de gatos. Bueno, para comenzar hablando de esos maullidos de las gatas es porque estamos en una época donde donde las gatas entran en celo. Generalmente se llama o se dice que las gatas son poliéstricas estacionales, fotoperíodo positivo. Hablando para que nos entiendan qué significa eso, es que la gata comienza a entrar en celo cuando las horas luz o cuando las horas del día aumentan. La gata necesita tener más o menos aproximadamente unas 14 horas de luz para empezar con su ciclo estral, que se llama. Además, tener una edad que generalmente supere los 7 o 8 meses y un peso muy aproximado al del adulto, que tiene que andar alrededor de los 3 kilos. Las gatas comienzan a entrar en celo, tienen celos cada 14, 15 o 20 días, dependiendo mucho, es muy variable de cada individuo, y si la gata no tiene una cópula, es decir, si no le sirve ningún gatito, no ovula, eso se llama ovulación inducida por cópula o por monta del macho, y al no ovular es como que tiene ciclos o celos continuamente. Ahora vamos a por qué el maullido. La gatita tiene, o sea, su ciclo estral, como lo nombré recién, tiene varios periodos. Un periodo de proestro, un periodo de estro y uno que se llama interestro y anestro. El estro es cuando la gata tiene o se le produce una inflamación de la vulva. No, la gata no es como la perra que tiene mucho sangrado, no sangra directamente casi, está más intranquila, hace micciones frecuentes, a lo mejor hace micciones fuera de su platito habitual, de la bandejita habitual, que eso es lo que más comenta la dueña, está más intranquila, no come, pasea, se suele frotar, es como que frunce la espalda, el lomo y se frota por las paredes, por las piernas de los dueños y está muy intranquila. Ese es su periodo de proestro y generalmente dura entre 1 y 2 días. Después viene el estro, que es cuando la gata, o sea, aumentan los niveles de determinadas hormonas que hace que la gata esté lista para producirse o para tener la cópula con el macho. Y ahí está más intranquila, ahí está como inquieta, puede tener conductas agresivas, busca al macho, busca escaparse y ahí es cuando permite que el macho le dé la cópula. Y ese es el momento en donde uno escucha que en el momento que se da la cópula es cuando el macho la muerde a la hembra, grita, cuando se suelen pelear, se pelean si hay varios gatos machos dando vuelta, y después que termina la cópula del macho, la gata tiene un periodo de agresividad contra el macho, es donde maulla y grita y es como que lo expulsa, es como para correrlo al macho. En ese momento que se produce la ovulación, la gata después de unos minutos puede recibir la monta de otros gatitos más. Es por eso que tanto las gatas como las perras pueden tener hijos de varios machos. Eso con respecto a la gatita, con respecto a su celo, si la gatita fue servida en ese momento, o sea, si tuvo una ovulación, después de unos 60 días aproximadamente se genera el parto. Si la gata no tiene una monta, como le dijimos recién que la gata tiene una ovulación inducida, después de ese periodo de estro, que el estro verdaderamente de la gata dura 19 días, tiene un periodo de un interestro, que son 2, 4, 5 días, y vuelve a ciclar. Entonces por eso se llaman poliéstricas, porque tienen varios estros durante determinados momentos del año a donde hay mayor cantidad de horas luz. Ahora el tema con las gatas es que como están tan domesticadas y viven todo el tiempo dentro de una casa,
reciben durante todo el año esas 14 horas luz días, y hay gatas que ciclan durante todo el año. Es decir, cuando uno domesticó a los animales, lo que llevó a hacer es a cambiar su ciclo y a cambiar sus condiciones de vida normales. Eso es con respecto a la gatita. En otra ocasión vamos a comentar, o podemos comentar, cómo inhibir esos celos o cómo cuidar a las gatitas y a las perritas. Ahora les voy a comentar rápidamente el celo de las perras, que es muy similar, nada más que la perra tiene dos épocas más precisas en donde la gran mayoría de las perras entran en celo, y que es otoño y primavera. El celo de la perra es mucho más fácil de manejar porque hace un solo celo en esa época, pero sí tiene varias ovulaciones en ese celo. Por eso, como comentaba recién, de que puedes tener hijos de varios perritos. La perra tiene, igual como la gata, un periodo de estro y un periodo de proestro y un periodo de estro, perdón. El proestro de la perra es mucho más evidente que en la gata, porque la perra tiene inflamación de la vulva, y además de la inflamación de la vulva sangra. El proestro en la perra dura de 7 a 9 días también. La perra no busca a los machos, pero sí por el olor, por las feromonas que elimina, sí atrae a los machos. Por eso lo que nosotros siempre recomendamos en esa época es que no la saquen a la calle, porque la perra deja el olor en la vereda y se llena la cuadra de perros. Después de ese proestro tiene unos 7 o 9 días más de estro, que es ahí cuando la perra ovula, hace 3 picos de ovulaciones, y es ahí cuando ella está receptiva al macho y buscan escaparse, porque buscan al macho para que se produzca la monta o la cópula o la fertilización. Si queda preñada, tiene un periodo de gestación de 63 días, más o menos 3, y si no queda preñada, deben pasar 6 meses nuevamente para que ella vuelva a entrar en celo. Bueno, espero que les haya sido útil. En nuestra próxima charla o nuestra próxima visita trataremos de hablar, espero que no se nos vaya mucho el tiempo, pero vamos a hablar de cómo inhibir o cómo evitar que nuestras perras y nuestras gatas entren en celo, para evitar muchos problemas, y sobre todo que lo más importante es para evitar que haya perritos abandonados en la calle, que se ven muchísimos y quedan muy inhóspitos, pobrecitos, tirados en la vereda. Muchas gracias, y cualquier cosita saben dónde encontrar.